Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de ciencia y tecnología. Aprendo en casa, semana 21, fecha 26 de agosto del 2020. Institución Educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes: Miguel Cantú, Marilena Dávila. Competencia: explique el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Sesión: comprendemos la transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas y la tiroides con nuestras emociones. Grados cuarto y quinto, secciones A y B. Comprendemos la transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas. Para llegar al tema, nos vamos a hacer las siguientes preguntas indagatorias. ¿A qué se llama frecuencia modulada? ¿Qué función cumple las antenas transmisoras y receptoras de señal? ¿En qué unidades se mide la velocidad de transferencia de información? El reto que tenemos para la presente sesión: asume el reto de explicar y argumentar, con base en conocimientos científicos y tecnológicos, cómo se transmite la información mediante Internet, televisión y radio, y los beneficios para la familia. Propósito de sesión: explica sobre el Internet y su funcionamiento, con base en conocimientos científicos y tecnológicos, así como sobre sus implicancias para el bienestar familiar. Justifica, con base en conocimientos científicos, por qué y cómo ocurren las alteraciones de las tiroides que pueden afectar el peso y las emociones. Comprendemos la transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas. De todas las tecnologías inventadas, la computadora sin duda ocupa un lugar especial. Este aparato no solo hizo posible aumentar la velocidad de cálculo para hacer seguimiento de la velocidad y la trayectoria de los primeros aparatos espaciales, sino que ha impulsado el desarrollo de otras tecnologías de comunicación jamás imaginadas. Si te pones a pensar cómo funciona esta maravilla de la tecnología, llegarás a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible transmitir información en contados segundos de cualquier parte del mundo? ¿Ya sabemos cómo funciona la Internet? Sabemos que la transmisión de información vía Internet se da por medio de enlaces satelitales, cables de red, cables submarinos y fibra óptica. ¿Cómo es posible la transmisión de información por satélite, por antenas de Wi-Fi, cuando no hay conexión física entre aparatos? Todas estas preguntas deberían sorprendernos porque están relacionadas con nuestra calidad de vida y bienestar emocional. Al pie tenemos al físico alemán Heinrich Hertz. En 1886 descubrió las ondas electromagnéticas. ¿Qué es el Wi-Fi? El Wi-Fi, cuyas siglas vienen a ser Waras Fidelity, que significa fidelidad inalámbrica, es una tecnología de transmisión de datos inalámbricos utilizada principalmente por la Internet. En la mayoría de los casos se utilizan en el ámbito doméstico para la conexión de dispositivos en una red local. Para conectar aparatos en la red domiciliaria, lo más conveniente es utilizar cables para la conexión directa, porque ofrecen garantía de velocidad y estabilidad. Sin embargo, la ventaja del Wi-Fi consiste precisamente en que llega donde no puede llegar la conexión cableada. En términos de costes, el Wi-Fi es mucho más económico que una conexión cableada. ¿Cómo funciona la conectividad Wi-Fi? La transmisión de información se realiza mediante ondas de radio, al igual que la propia radio, la telefonía móvil o la televisión. Las frecuencias de onda que se utilizan en esta tecnología varían desde los 2,4 GHz hasta los 5 GHz. Actualmente se utilizan los aparatos de transmisión de 5 GHz de frecuencia por la mejor calidad de servicio, pero hay aparatos que utilizan la combinación de ambas frecuencias para la transmisión de datos.
¿Cuáles son los componentes Wi-Fi? Uno de los componentes del Wi-Fi es el adaptador inalámbrico, como en la figura número 1, que se conecta a una computadora u otro dispositivo que traduce los datos en forma de señal de radio y a través de una antena transmite la información por el aire. El otro componente es el router, que también es inalámbrico y se encarga de recibir la señal y decodificarla. Una vez decodificada la información mediante una conexión física por el cable, la Ethernet envía la información a otros servidores a través del Internet. ¿Cuál es la función del adaptador inalámbrico? Suele llamarse también antena o receptor Wi-Fi. Es recibir la señal de conexión por el aire, sin cables, a través de una conexión inalámbrica y transmitir esta señal a la computadora u otro tipo de dispositivo, como por ejemplo la impresora o el teléfono celular. Todos los dispositivos que se conectan a Internet mediante Wi-Fi, como las laptops, los celulares inteligentes, las tablets o las impresoras, necesitan tener radios inalámbricos integrados y habilitados para recibir y transmitir datos a través de la red. Las computadoras personales PC no tienen este adaptador incorporado. Es por ello que se requiere de este adaptador inalámbrico y existen varios tipos de adaptadores Wi-Fi. Tipos de adaptadores Wi-Fi. Adaptador Wi-Fi integrado. Las computadoras portátiles, las tablets y los celulares ya tienen incorporados este tipo de adaptadores de fábrica. Este tipo de adaptador es muy cómodo, ya que están dentro del aparato, pero tiene la desventaja de que no puede renovarse o actualizarse por otros más modernos. Adaptador Wi-Fi por USB. Es un tipo de adaptador inalámbrico para Wi-Fi que funciona mediante USB, como en la figura número 2. El único requisito es disponer de un puerto de entrada disponible en la computadora. En la mayoría de los casos es mejor conectar este adaptador por el puerto que está en la parte de atrás de la computadora, ya que ahí tiene más fuerza eléctrica para alimentar las antenas Wi-Fi potentes. En caso los puertos estén ocupados, se utiliza un HV o multiplicador de puerto USB. Adaptador Wi-Fi PCIe es un adaptador que usa la interconexión de componentes periféricos expresos, PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, que es el puerto más usado para tarjetas Wi-Fi. Las tarjetas compatibles se adaptan a la ranura de la placa base de su PC y requieren acceso a los componentes internos del sistema. Usualmente, este tipo de adaptadores tienen antenas que sobresalen por la parte posterior de la tarjeta. ¿Por qué es importante conectar tu computadora a Internet por Wi-Fi? Las computadoras también necesitan comunicarse en red. Debido a las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas, la conexión de la computadora a la red es cada vez más sencilla y sobre todo más rápida. Las primeras conexiones vía Wi-Fi eran inestables y lentas, pero en la actualidad la conexión Wi-Fi se ha convertido en el método preferido debido a la alta calidad de los adaptadores Wi-Fi desarrollados recientemente. ¿Cómo se conecta la computadora a Internet por Wi-Fi? Para ello es necesario contar con un router Wi-Fi conectado a un sistema de la compañía proveedora de Internet. La red inalámbrica Wi-Fi siempre comienza en un módem de banda ancha capaz de comunicarse con el proveedor de servicio de Internet o ISP. Internet Service Provider por sus siglas en inglés.
empresa a la que pagamos por nuestro servicio de Internet, como por ejemplo Movistar, Claro, Pitel, Entel, entre otras. En la mayoría de los casos, el módem lleva incorporado un router inalámbrico que transmite la señal Wi-Fi. De no ser así, podemos conectar cualquier router neutro Wi-Fi a través de un cable de red LAN y este trabajará como punto de acceso Wi-Fi o Access Point. ¿Cómo se generan las ondas electromagnéticas? La transmisión de la información vía Wi-Fi se realiza mediante ondas de radio, igual a las ondas de la propia radio, los teléfonos celulares o la televisión. Estas ondas de radio son un tipo de ondas electromagnéticas. Por ello, conviene aclarar qué son las ondas electromagnéticas y cómo se generan. Tenemos la figura número 2, que es un adaptador USB, ¿no? La predicción de Maxwell de la existencia de ondas electromagnéticas lo llevó a preguntarse ¿cómo generarlas? Hertz fue el primero en estudiar el problema de la generación de las ondas electromagnéticas y lo resolvió. Para ello, desarrolló un formalismo matemático que le permitió encontrar las características de estas ondas a partir de la ecuación de Maxwell. De esto se desprendió la predicción de que si una partícula cargada eléctricamente se mueve con aceleración, se emiten ondas electromagnéticas. Cuando circula una corriente eléctrica a través de un cable, se están moviendo partículas cargadas. Sin embargo, no siempre este movimiento se realiza con aceleración. Por ejemplo, cuando la fuente es una batería conectada al foco de una linterna, en este caso, las partículas que dan lugar a la corriente eléctrica se mueven con velocidad constante y por tanto no tienen aceleración. Una partícula adquiere aceleración cuando su velocidad cambia con el tiempo. Solo en el caso de que la corriente eléctrica varíe con el tiempo, las partículas se acelerarán. Como en la corriente alterna se genera el campo electromagnético, supongamos que una varilla metálica se conecta a una fuente de corriente alterna. Los electrones que circulan en la varilla llegarán a su extremo y se regresarán. Por consiguiente, la velocidad cambiará y hará que se aceleren. Y en consecuencia, se emitirán ondas electromagnéticas. Esta onda, así emitida, tendrá la misma frecuencia que los electrones que oscilan en la varilla. El elemento que emite ondas se llama antena emisora, y en este caso será la varilla metálica. Las características de las ondas emitidas dependerán de la forma y de la longitud de la antena. ¿Qué es una onda electromagnética? Es un sistema de campos eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí, que varían periódicamente. Este sistema de campos, que avanza en todas las direcciones a partir de la carga oscilante, se llama onda electromagnética, cuya fotografía instantánea se muestra en la figura número 3. En cada punto del espacio, los campos eléctricos y magnéticos se intercambian periódicamente con el tiempo. Cuanto más lejos de la carga se encuentre el punto, tanto más tarde llegarán a él las oscilaciones de los campos. Por consiguiente, a distintas distancias de la carga, las oscilaciones se producirán en fases diferentes. Las oscilaciones de los vectores, campo eléctrico y campo magnético, en un punto cualquiera, coinciden en fase. La distancia entre dos puntos inmediatos en los cuales las oscilaciones se cumplen en fases iguales, y ello es la longitud de onda.
lambda. En un instante dado, los valores de los vectores, campo eléctrico y campo magnético, varían periódicamente en el espacio con un periodo lambda. Las direcciones de los vectores oscilantes, intensidad del campo eléctrico e inducción magnética del campo son perpendiculares a la dirección en que se propagan las ondas. La onda electromagnética es transversal. Como podemos observar en la figura número 3, tenemos campo eléctrico, campo magnético, y cómo el campo eléctrico y el campo magnético están en forma perpendicular. Ellos se encuentran en forma perpendicular. Y esto lo muestra la figura y también lo aclara en el texto. ¿Cuáles son las características de las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas tienen cierta característica que las diferencia entre sí, como la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad, entre otras. Frecuencia es el número de veces que oscila la onda electromagnética en un segundo, es decir, el número de ciclos completos que cumple en un segundo. Y lo tenemos indicado en esta fórmula. Frecuencia es igual a un ciclo sobre segundos y eso está en la unidad de Hertz. Longitud de onda es la distancia recorrida por un ciclo completo de la señal electromagnética y está dado en metros. Su valor depende de la frecuencia y de la velocidad de propagación. Siguiente, velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la onda electromagnética depende del medio en el que viaje. Su valor es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Estas tres características se relacionan mediante la fórmula frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre lambda, donde F está dado en kilohertz, C la velocidad de la luz en kilómetros sobre segundos y la longitud de onda lambda está dado en metros. Como podemos observar en esta figura, tenemos acá lambda, figura número 4, lambda es la longitud de onda. Tenemos acá la frecuencia, un ciclo sobre segundo es igual a un hertz. Al pie tenemos otro ejemplo de frecuencia donde dice 10 ciclos sobre segundos es 10 hertz. ¿Qué es el espectro de ondas electromagnéticas? Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. En la figura 5 se observa que cuanto mayor es la longitud de onda electromagnética, menor es la energía. En cambio, si la longitud de onda es más pequeña, la energía de transmisión es mayor. Por su parte, cuando la frecuencia de onda electromagnética es mayor, la energía de transmisión es menor y viceversa. Y eso lo podemos observar aquí en el gráfico, en la figura número 5. Nos vamos a los extremos. Tenemos acá, en la parte derecha, los rayos gamma. Tiene una longitud de onda
menor. Eso quiere decir que su energía va a ser mayor energía. Nos vamos a la parte izquierda. Tenemos una longitud de onda de radio AM. Su longitud de onda va a ser bien grande. Eso quiere decir que su energía va a ser menor. Aquí en la parte inferior nos dice radiación no ionizante. En la parte derecha, radiación ionizante. ¿Qué quiere decir? Que la energía al lado derecho va a ser mayor. La tiroides y nuestras emociones. Las emociones básicas son la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Cuando notamos un cambio sostenido en nuestras emociones sin motivo aparente y nos llega a preocupar, entonces debemos pensar en la posibilidad de la afectación de la glándula tiroides y que ha alterado su producción de hormonas, las ha sintetizado muy poco o en exceso, que esto ha generado hipotiroidismo o hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas actúan en el cerebro modulando, es decir, regulando los procesos por los que se producen proteínas asociadas al estado de ánimo y potenciando los sistemas de neurotransmisión de la serotonina, llamada hormona de la felicidad, y de la noradrenalina, llamada hormona antiestrés. A pesar de que las investigaciones sobre las tiroides y su influencia en el estado de ánimo empezaron hace 50 años aproximadamente, aún no quedan claros los mecanismos de relación entre la tiroides y el estado de ánimo. Sin embargo, se ha establecido que existe una correlación positiva entre los niveles plasmáticos de serotonina y la concentración circulante de la hormona T3. La serotonina cerebral disminuye en el hipotiroidismo y aumenta en el hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas modulan también el número de receptores llamados alfa y beta en la corteza cerebral y en el cerebelo, modulando la respuesta de la hormona noradrenalina. En el hipotiroidismo, la disminución de receptores adrenérgicos podrían explicar la hipoactividad neuronal y con ello los efectos en el estado anímico y también en la función cognitiva. En el hipertiroidismo escasean la serotonina y noradrenalina y en consecuencia la persona experimenta mucho nerviosismo, ansiedad, preocupación extrema, entre otros trastornos psíquicos. Por el contrario, la ausencia de la hormona tiroidea o hipotiroidismo disminuye la serotonina, reduce la rapidez de la función cerebral, genera lentitud, por lo que hay aumento de peso. Problemas de memoria, apatía, melancolía y tristeza que pueden conllevar hacia la depresión. La relación entre tiroides y emociones es significativa y los síntomas diferenciales, ya sea por deficiencia o por exceso de yodo, que se muestra en el siguiente cuadro, nos pueden ayudar a identificar si nuestra tiroides está o no sana para acudir pronto al médico. Bueno, aquí tenemos el siguiente cuadro
Síntomas comparados en el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Características hipotiroidismo, hipertiroidismo. Estado de ánimo en el hipotiroidismo: apatía, depresión. En el hipertiroidismo, irritabilidad. Crecimiento y desarrollo. En el hipotiroidismo, crecimiento alterado. En el hiper, crecimiento acelerado. Actividad y sueño. En el hipotiroidismo, lentitud, mucho sueño. En el hipertiroidismo, actividad incrementada, poco sueño. Temperatura. En el hipotiroidismo, intolerancia al frío. En el hipertiroidismo, intolerancia al calor. Cambios en la piel. En el hipotiroidismo, piel áspera y reseca. En el hipertiroidismo, normal. Sudoración. En el hipotiroidismo no hay sudoración. En el hipertiroidismo, excesiva sudoración. Pulso. En el hipotiroidismo, lento. En el hipertiroidismo, rápido. Síntomas gastrointestinales. En el hipotiroidismo, apetito disminuido, aumento de peso, estreñimiento. En el hipertiroidismo, aumento de apetito, disminución de peso, mayor frecuencia de defecaciones. Reflejos. En el hipotiroidismo, lento. En el hipertiroidismo, rápido. Concentración de T4 en la sangre. En el hipotiroidismo, disminuida. En el hipertiroidismo, incrementada. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir este video para el aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.